El terror es uno de los géneros más sencillos de explicar qué es, pero más difíciles de llevar a cabo. Hay muchas formas de lograr que un espectador sienta el peligro y se ponga alerta. Se puede trasladar esa sensación de peligro con el ambiente, con los colores, con la música, con las pausas, pero creo que todos estaremos de acuerdo en que la forma más efectiva para hacer que alguien se cague en los pantalones es darle una forma a ese terror, darle un carácter y un sentido. Así es como, y desde tiempos inmemoriales, el villano es una figura narrativa perfecta a la hora de anteponer a un protagonista y que sea un blanco del odio del espectador. Aunque como sabréis, no todo es tan sencillo, ¿verdad? Acomódate, pues hoy vamos a hablar de villanos. Hay una afirmación que dice que una historia será tan buena como el villano la haga, o lo que es lo mismo, el villano pone los límites para que los personajes buenos tengan algo que ofrecer a la historia y así hacer el viaje más interesante. Vale, si bien es cierto que en muchas ocasiones esta premisa es verdad, yo la cambiaría por: una historia será en mayor medida tan buena como su antagonista la haga, teniendo en cuenta que hay historias en las que hay problemas para los protagonistas pero no son personas en sí, como por ejemplo, qué sé yo, Inside Out, donde no hay una figura perniciosa en sí, sino que hay un problema situacional que pone las cosas difíciles a nuestras protagonistas, siendo ese problema el antagonista. En una historia solemos partir con un o unos personajes base que en la mayoría de ocasiones son llamados protagonistas, que verán sus objetivos truncados por un o por unos antagonistas. Ahora bien, y para aclararlo desde un principio, un protagonista y un antagonista no son sinónimos de bueno y malo respectivamente. La mayoría de veces sí, por supuesto, pues el espectador se suele sentir más cómodo si comparte convicciones, ideas, metas y moral con un personaje protagonista, pero hay historias que eligen cambiar estos parámetros, como por ejemplo Drácula, de la cual sigo sin leerme la novela y merezco que sodomicen mi culo blanco, donde el protagonista es el buen conde y quien se opone a los objetivos de Drácula es el Dr. Van Helsing. Si establecemos a Drácula como el villano de la historia, vemos que no siempre el protagonista es el que está al lado del bien y el lugar que le corresponde tomar al Dr. Van Helsing sería el rol del antagonista, porque va contra el protagonista. Este mismo caso se aplica a otras historias, generalmente historias de terror, que ponen al protagonista como villano y al antagonista como la parte del bien. Vale, vistos los conceptos básicos de protagonista y su relación con la figura del antagonista, para ver que no haya errores futuros, es hora de preguntarnos: ¿qué es ser un villano? Para saber qué es un villano o qué hace un personaje un villano o villana, tendremos que mirar de dónde sale el término villano. Este data del medievo, donde un villano era un campesino que trabajaba en una villa para un señor. En ese entonces se relacionaba la decadencia moral y los actos malos con la gente llana, porque todos sabemos que la nobleza y el clero son de lo mejorcito que hay. Debido a esto caemos en la cuenta de que una palabra se empieza a usar cuando un concepto es repetido y usado con asiduidad, o lo que es lo mismo, la palabra villano se creó cuando la gente tenía que hacer uso de la misma pero no existía. ¿Eso quiere decir que los villanos no existían como tal hasta la Edad Media? ¿Que no habían villanos en la Edad Antigua? Bueno, más o menos. Las historias han sido recurrentes desde que el hombre es hombre y el terror ha sido una de las sensaciones que motivaba a darle un sentido a dichas historias. De las historias antiguas más conocidas podemos ver los mitos griegos de dioses y héroes. Vemos que aunque el término héroe existía años antes de Cristo, el término villano apareció siglos después. ¿Por qué? El término héroe hacía alusión a personas fruto de la relación entre hombre y dios, seres que vivían hazañas increíbles y luchaban contra poderosos monstruos. Aunque hoy en día la moral de dichos héroes pueda parecer verdaderamente cuestionable, los antagonistas principales de esas historias eran o reyes poderosos que mentían y retaban a los héroes, o monstruos gigantes. Estas dos figuras pueden ser los precursores del villano, pero no los llamaría como tal, pues la moral de esos personajes humanos que hacían la puñeta a los héroes eran hombres con una moral laxa pero parecida a la de los héroes. Y los monstruos, muchos de ellos serían tratados a nuestros ojos como simples bestias furiosas. Y sí que hay personajes en esos antiguos mitos que hacían actos que a lo largo de la historia siempre se han considerado malos, como lo es el asesinato, el abuso a débiles e indefensos,
indefensos o las violaciones, pero teniendo en cuenta que incluso los mismos héroes podían caer en dichos actos, creo que el concepto de villano no estaba verdaderamente desarrollado en ese punto de la historia, aunque la figura del antagonista sí que estaba desarrollada. Imagino que algunos dentro de la audiencia estarán preguntándose ahora mismo: pero yo he visto Hércules, o he visto Furia de Titanes y ahí Hades es maloso. ¿Es un villano? ¿No es un villano? ¿Qué es Hades? Bueno, decir que estas historias actuales están pasadas por un filtro cristiano, equiparando la figura del diablo con la figura de Hades por la simple razón de que el cristianismo medieval posicionaba el infierno bajo tierra, que casualmente es donde se posicionaba el reino de Hades. Aderezas un poquito diciendo que Hades es el dios de los muertos y ¡voilá! Ya tienes un villano. Pero en un inicio no creo que se pudiese considerar a Hades como un villano. Vale, volvemos. ¿Qué es un villano? Un villano es un personaje dentro de una historia que hace el mal debido a X motivaciones y que perjudica la estabilidad y la tranquilidad, factores que hacen que una historia se ponga en marcha. Fácil, ¿verdad? Pues para nada. Un villano es un personaje, de acuerdo, que hace el mal... ¡Objection! Vale, vamos a detenernos aquí un poquito. Un villano es alguien que hace el mal, es un personaje malvado y se dedica a la maldad. ¿Qué es ser malo? Como muchos conceptos filosóficos que están dentro de nosotros, el concepto del mal ha pasado por muchísimas interpretaciones a lo largo de la historia y es tan antiguo como la vida misma. Lo que antes se consideraba normal, como la esclavitud, muertes a pedradas por adulterio o por inclinaciones sexuales no aceptadas, o el propio acto de guerrear, hoy en día serían vistas como actos horribles, pero hace siglos estos mismos actos eran considerados bien vistos e incluso justos. Los mercenarios no son menos que sicarios organizados y en tiempos A eran considerados guerreros honorables de élite. El concepto del mal cambia con la época y el lugar donde nos situemos. Incluso hoy podemos decir que si no hacemos ciertas cosas como costumbre en ciertos lugares del mundo, podemos estar obrando mal o ser descorteses con alguien o con algo. Por eso el mal ha sido un molde que ha ido cambiando poco a poco en la historia. Ahora volvamos a las palabras que he dicho antes. Hay males generales, como el asesinato, el abuso a débiles e indefensos o las violaciones. Eso ha sido considerado malo por muchísimas culturas a lo largo de la historia y quizá a partir de cuentos narrados y fábulas estilo Hermanos Grimm podemos convenir que ese es un buen estereotipo para encapsular el concepto de villano, pero una vez más creo que esto sería demasiado simplista. Hay personajes que cometen actos perniciosos como el asesinato por un bien mayor, y desde su punto de vista hacen bien pues la meta subvierte a los métodos para llegar a dicha meta. El llamado antihéroe es una figura que tiene el mismo objetivo que el héroe, pero sus métodos y su forma de llegar a ese objetivo es diferente o de plano opuesta, y por ejemplo un par de botones. Espero que hayáis visto Deadpool y Spider-Man 3 porque aquí van a haber un par de spoilers. El planteamiento de ambos clímax es increíblemente similar, lo cual no es mucho decir, pues se me ocurren un millón de clímax más con el mismo esquema, pero bueno. En ambos finales el interés amoroso del héroe es prisionera del villano que ya conoce el héroe de antemano, y para ello el héroe tendrá que pedir ayuda ya que no puede vencer a la amenaza por separado. En todas las acciones se ven como los modos de operar de los protagonistas son muy diferentes, incluso a la hora de pedir ayuda, ya ni te digo a la hora de luchar contra el mal. Como veis, el objetivo es claramente el mismo, pero los métodos son increíblemente diferentes. Ahora bien, ¿es más importante el objetivo que los métodos para ejecutar dicho objetivo por muy bueno que sea? Obras como The End of Evangelion o, por citar un ejemplo más usual, Death Note, son casos que ejemplifican muy bien lo que quiero decir. En esta última obra, Kira asesina mediante un cuaderno a criminales de mayor o menor envergadura para así poco a poco ir moldeando un mundo donde el crimen sea nulo debido al miedo que hay a que Kira te mate si haces algo malo. El camino hacia ese mundo utópico estaría regado de sangre y el antagonista de la obra es un detective que quiere impedir la creación de este mundo ya que sus métodos son el genocidio y el terror general. Aunque la obra tiene altos y bajos, creo que hace un perfecto trabajo con el desarrollo de Light, alias Kira. Pues aunque empieza como un antihéroe narcisista y controlador, dos de los rasgos más comunes en villanos, con el paso del tiempo Kira se convierte en uno de los villanos
villanos más perfectos que he visto. No obstante, muchos de los espectadores compartían las ideas de Light y estaban de acuerdo con su modo de actuar. ¿A que sí, putos locos? Cogiendo el ejemplo de Death Note, podemos decir que en el caso de los antihéroes y en el caso de los villanos algo ambivalentes, el marchamo de malvado o maldad depende del punto de vista o de la perspectiva que ofrece la obra. Es decir, consideramos a Kira un antihéroe en un principio porque la obra cuenta el alzamiento del pseudodios desde su punto de vista. Si contásemos la misma historia desde el punto de vista de L, su rival, Kira sí podría ser considerado un villano con todas las de la ley. El punto de vista es tan o más influyente en una historia que el contexto histórico-social. Gracias al punto de vista podemos encontrar un mejor lugar para posicionar a personajes como el Conde de Montecristo, que orquesta una gran venganza, Hannibal Lecter, que se come a personas, o Darth Vader, un hombre que se dejó embaucar por la maldad. Todos esos casos tienen con mayor o menor medida una mutabilidad moral, donde el ejemplo se invierte y aunque son villanos clásicos, cuesta llamarlos como tal villanos, como por ejemplo el monstruo de Frankenstein o el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. El monstruo de Frankenstein no es malvado aunque hace cosas malas, no busca la maldad ni disfruta con el dolor ajeno, siendo una figura trágica y melancólica dentro de su narrativa. Los actos del monstruo son de un villano destructivo, pero su mentalidad es la de un niño perdido. Mr. Hyde, por su parte, es un personaje que encarna todo lo pernicioso, todo lo violento y pasional. No obstante, este solo es una parte de un ser completo. El Dr. Jekyll es un hombre normal, pero aún así Mr. Hyde representa todo lo malvado. En su totalidad, el Dr. Jekyll o el monstruo de Frankenstein no son personajes que tienen control de su vida, y aunque sus actos puedan superar por mucho al de otros villanos consumados, ¿estos personajes se podrían considerar villanos? No son personajes verdaderamente conscientes y desde cierto punto de vista sí pueden ser villanos, pero en su base para mí estos personajes no son ni antihéroes ni mucho menos villanos. Entonces, ¿un villano es el que hace mal para su historia de forma consciente? Creo que para cerrar este tema de los villanos involuntarios o falsos villanos, vamos al final de King Kong. Un final trágico y doloroso, tal como la vida de ese gorila gigante, y donde el villano, si es que lo hay, es un ser que no sabe que lo es. Pero vale, antagonistas, antihéroes, falsos villanos, todos ellos cometen actos malos, pero no son villanos totales. Entonces, ¿qué coño es un villano? Un villano se define por sus motivaciones. Sabemos que Scar es un villano porque su motivación es el trono y para ello va a matar a su hermano. Un villano se define por motivaciones, ¿verdad? Bueno, esto es como todo. Sí y no. Primero, si vemos una película o leemos una historia alemana en la época del Tercer Reich, es probable que estas tengan protagonistas con motivaciones afines al nazismo, mientras que los antagonistas de la historia serán personajes contrarios a dicha ideología. Hoy veríamos a esos héroes nazis como los villanos, pero en los años 30-40, los villanos serían los del bando contrario para los espectadores que apoyan al nazismo. Las motivaciones dependen del punto de vista. Segundo, el caso Darth Vader. Cuidado aquí, que vamos con 6 películas y mogollón de spoilers, ¿eh? Aunque en la saga de Star Wars el mayor villano es el indiscutible Palpatine, ya que es el villano por excelencia, la figura trágica la encontramos en Anakin Skywalker y su vida. Anakin nace como esclavo, y aunque es un joven increíblemente hábil, no tiene las oportunidades para sobresalir, hasta que es llevado por los Jedis para ser entrenado. No obstante, la libertad no es lo principal para un Jedi, sino ayudar a los demás por encima de sí mismo. Anakin se enamora siendo prisionero de un amor no correspondido hasta que le corresponden, y cuando se casa con su amada, ambos son esclavos de un secreto que se hace mucho más grande cuando ella se queda embarazada. Anakin tiene miedo de que su mujer muera debido a unas visiones premonitorias, siendo esclavo de su temor. Acorralado por este temor, busca una posible salvación en el lado oscuro. No obstante, el lado oscuro embriaga y posee. Cuando su mujer muere y sus amigos le acaban odiando, su único camino posible es ser un siervo del reverso tenebroso y confinado a ese traje hecho precisamente así para que sienta el ahogo. Él vuelve a ser un prisionero atrapado en ese traje negro y opresivo. No es que Darth Vader encuentre un salvoconducto para volver a ser Anakin Skywalker hasta el final del episodio 6.
solo por una vez. Déjame mirarte con mis propios ojos. Esta frase demuestra perfectamente el deseo de dejar de ser esclavo, del filtro de represión y algo que simbolizaba la máscara de Vader. ¿Es una figura melancólica? Sí. ¿Hizo actos horribles de forma consciente? Sí. ¿Darth Vader es un villano? Por supuesto que sí, pero aún así es un ejemplo que, siendo un villano, no se puede equiparar a personajes como el monstruo de Frankenstein ni a Palpatine, pues sin ser un antihéroe es un villano que baila en esa línea y que habla de que las motivaciones quizá tampoco es lo que condiciona a un villano, pues la motivación de Vader era proteger a su familia, tanto al principio como al final. Como habréis notado, he estado evadiendo un tema durante la mayoría del tiempo, y es que, sí, hay villanos con morales ambivalentes, hay villanos con razones para actuar, villanos que impactan de forma fuerte en las vidas de sus víctimas, pero no hemos hablado de villanos que contestan de forma rotunda y sin equivocaciones a la pregunta que llevamos rondando todo este tiempo. ¿Qué es un villano? Un villano es el malo. Hemos visto las aristas del mal, las motivaciones y que puede orillar a una persona hacia ese mal, pero ¿y si esa persona simplemente quiere estar ahí? ¿Y si quiere ser malo o simplemente es malo? Estoy hablando de un personaje que sin lugar a dudas e independientemente del punto de vista o perspectiva en la que miremos, ese personaje seguirá siendo un villano. Empezamos hablando de Drácula, que es uno de esos seres salidos completamente del Averno, o seres como Freddy Krueger, que no contento con ser un abusador de niños en vida, es un torturador y un asesino en sueño. Hablo de personajes como Amigo, que por mucho traumita que tuviera, simuló una invasión alienígena para que el miedo calase en la gente y para poner a prueba sus poderes. Hablo de personajes como Cruella de Vil, que no le importa matar a cachorros con tal de vestirse. Hablo de seres como It, que no solo le basta con comerse a sus víctimas, sino que disfruta infringiendo terror. Hablo de Palpatine, que torturó psicológicamente a Vader durante 20 años, haciéndole pensar que había matado al amor de su vida y a su hijo, y además estaba dispuesto a darle la espalda cuando este fuese vencido por alguien mejor. Hablo de todos y cada una de esas joyitas que buscan el mal a sabiendas de que están haciendo mal y que disfrutan con el dolor ajeno y el grito de sus víctimas. Seres sin compasión y que saben muy bien cuáles son las reglas del juego y que aún así lo juegan sin miedo. Sé que para hablar de este estereotipo siempre se habla del Joker, pues es uno de los máximos exponentes del tema de la maldad por el simple hecho de disfrutar de la maldad, por el hecho de sentirse completo y de encontrar a su perfecto complemento en la figura de Batman, pero y con el fin de no quemar el tópico, me gustaría mirar este tema desde el punto de vista de otros dos villanos con una inclinación natural hacia el mal y no son nada más ni nada menos que James Moriarty de la serie Sherlock y Johann Liebhardt de Monster. El Moriarty de Sherlock tiene muchísimas similitudes con el payaso de Gotham, pues disfruta con el dolor ajeno y busca constantemente el conflicto de su contraparte. Seamos sinceros, lo que hace un personaje interesante es su motivación y lo que está dispuesto a hacer para llegar a ella. Y el cabronazo de Moriarty está dispuesto a llegar muy lejos. Lo que hace atrayente a un personaje es cómo se esfuerza por llegar a su meta, y muchas de las cosas que hacen son imposibles para nosotros, pero en este caso específico vemos cómo el villano tiene tan claro su objetivo, es tal su confianza y sabe que si hace lo que hace, su influencia quedará tan marcada en la mente de Sherlock y en la serie, que acepta el riesgo, es decir, su vida. Es un momento bestial y demuestra hasta qué punto puede llegar un villano que me deja maravillado. Con el Joker y Batsy la dinámica es de tira y afloja, de yo no te voy a matar a ti ni a mí y ambos lo sabemos, premisa que ha dado pie a increíbles historias, pero en un principio el tira y afloja de Sherlock y Moriarty es extraño. Moriarty es uno de esos personajes que siempre va un paso por delante y eso es aterrador, pues en todos los capítulos anteriores vemos cómo de inteligente y capaz es Sherlock, y al verlo ridiculizado hasta tal punto sentimos el verdadero peso del villano. Moriarty cruza la línea para ser atemporal y para irse en todo lo alto, y comprendemos sus intenciones. Ahora bien, ¿qué pasa cuando no hay intenciones? Vamos con Monster.
En Monster, el villano es la figura en torno a lo que todo gira, a pesar de que a quien acompañamos en el viaje es al Dr. Tenma y de que sabemos nada y menos de Johan. Johan es un personaje que parece tocado por el mismo diablo, no tiene unas motivaciones claras como Moriarty o como el Joker. Es un ser que con hablar con una persona ya deja su mente y su corazón corrompido. Es un ser que más que disfrutar con la maldad que ocasiona y la estela de muertes que deja, es como si lo hiciese por naturaleza, tan sencillo como respirar. Vemos como el Joker o Moriarty maquinan y piensan, juegan, disfrutan y distraen al héroe. Pero en Johan, más que disfrutar, vemos algo instintivo, hecho como un animal cuando va a comer. En cierto modo, esto me recuerda al anticristo en la profecía. Son seres que por propia naturaleza son monstruos, pero lejos de plantearlo como en Frankenstein o King Kong, donde se deja ver que puede haber una salida, en Monster el villano parece ser maldad pura. No por nada el clímax de Monster es verdaderamente perverso, pues uno pensaría que un ser con tanto poder como Johan podría tener las influencias correctas para derribar un país en una noche, pero lo que hace Johan en ese final a ese pueblo no será increíblemente espectacular, pero sí es una de las mayores exponentes de maldad pura. Para mí es el mayor punto de un villano, la maldad pura, la maldad como forma de vida. Obviamente no solo es cosa de exageración, pues se precisa de una escritura brillante para llevar a estos personajes de una forma correcta y que no sea un pues yo más de un guionista novato. Los villanos son un perfecto recurso para repuntar historias, como lo hemos visto en cómics o mangas de acción, donde para volver a llamar la atención en una historia ponen un villano nuevo con mayores poderes y retos que superar. Los villanos mueven la historia y agradecería muchísimo que expreses tus ideas en los comentarios sobre esa pregunta que hemos estado rodeando todos estos minutos y que ahora te toca a ti contestar. ¿Qué es un villano? Hey, ¿qué tal? Soy Galelón. Bueno, muchas gracias si habéis visto este vídeo de villanos y si me habéis estado acompañando durante todo ese mes de octubre. Sé que los especiales del terror suelen gustar, pero también es trabajoso, tiene bastante tiempo y sé sobre todo que me he retrasado, ha habido una mala organización y ha habido un vídeo en el que lo he estrenado un día después, lo cual lo lamento mucho, lo siento. Pero bueno, deciros sobre todo que muchas gracias a todos los que hayáis estado ahí, todos esos vídeos, todos esos comentarios, likes, visitas, esos nuevos suscriptores que no sé de dónde han salido. Muchas gracias porque todo eso me alegra mucho y hace que siga adelante, como suelo decir en los comentarios. Me llena el alma, me llenan las ganas de seguir haciendo estos vídeos. Así que nada, si te ha gustado toda esta dinámica, si el canal sigue adelante y cogemos fuerza, pues en octubre de 2018 lo volveremos a hacer con nuevas pelis, nuevos cómics, nuevas... todo. Así que nada, muchas gracias si me sigues, deciros, como suelen decir los youtubers, bueno, lo típico. Facebook, Twitter, Instagram, tenéis todo abajo en la caja de descripción, así que bueno, nada, muchísimas gracias por estarme siguiendo en este mes, lo reivindico otra vez y deciros, hoy es Halloween, así que... hay chuches por ahí, hay chocolatinas, hay golosinas, disfrazaos, id a fiestas, disfrutad Halloween como más os plazca. Yo lo disfrutaré también a mi modo, que no sé todavía cuál es. Pero bueno, ahí está. Así que nada, muchas gracias otra vez. Quedaos si os ha gustado la dinámica. Galilón habla hoy, es un canal que os abre las puertas, estáis en vuestra casa, poneos cómodos porque vienen vídeos nuevos. Eso sí, vamos ahí con calma en noviembre, vamos con calma que he terminado muy cansado. Pero bueno, todo sea por esa recompensa, esos comentarios, esos likes, esas ganas de seguir. Así que nada chicos, nos vemos, hasta otra.